Si la ciencia pudiera cultivar miles de versiones en miniatura del cerebro humano en un laboratorio, simplemente para desentrañar los secretos de las enfermedades más devastadoras que existen, ¿hasta dónde llegaría el futuro de la evolución médica? Es una premisa brutal, la verdad. Suena totalmente a película de ciencia ficción, o sea, a algo que pasaría en una nave espacial rumbo a Marte. Pero resulta que es una realidad palpable. Damos la bienvenida a toda la audiencia a El Salto de Pegasus, ciencia para mentes curiosas. Hola a todo el mundo, yo soy la voz escéptica de hoy, digamos. Porque, a ver, como con cualquier bombazo científico, hay que coger estas cosas con pinzas. Claro, hay que mantener la cabeza fría. Yo admito que soy un entusiasta total con este tema. Y la inmersión de hoy gira en torno a un artículo fascinante que cambia las reglas del juego por completo. Exacto. Y para que quede claro, desde el principio el artículo se titula Microfabricated Disk Technology, Rapid Scale-Up in Midbrain Organoid Generation. Lo publicó la investigadora Nguyen Huy Mohamed y su equipo en la revista científica Methods allá por 2022. Eso es. Y la misión que tenemos hoy, nuestro objetivo, es entender cómo la investigación médica ha dado un salto verdaderamente monumental. O sea, cómo han pasado de crear estos minicerebros de forma puramente artesanal, casi con cuentagotas, a diseñar unas verdaderas microfábricas de tejido neuronal. Porque al final del día, dominar esta producción masiva es la llave maestra para enfrentarse a gigantes médicos, enfermedades como el Parkinson. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hay que empezar por el principio para darle contexto a la magnitud de este hito. Y el principio es el Parkinson. Hablamos de una enfermedad neurodegenerativa implacable que afecta a más del 1% de la población mundial por encima de los 65 años. Una barbaridad de gente, ¿sí? Y el problema central de esta enfermedad es la pérdida de un tipo de células súper específicas, las neuronas dopaminérgicas. Básicamente son las fábricas de dopamina del cerebro que están en una zona muy concreta llamada la substancia nigra pars compacta. La sustancia negra, ¿sí? Y sin dopamina, el cuerpo pierde el control del movimiento. El gran drama histórico de la neurociencia ha sido intentar estudiar este fallo de, digamos, software, utilizando modelos animales o células de cáncer inmortalizadas en una placa plana. Que es una limitación tremenda. Es que, a ver, por usar una analogía rápida, es como intentar arreglar un fallo en el procesador de un teléfono inteligente de ultimísima generación leyendo el manual de instrucciones de una tostadora. Madre mía, qué buena analogía. Sí. O sea, sí, ambos aparatos usan electricidad, pero la complejidad biológica y evolutiva entre un ratón y un cerebro humano es insalvable. Esa comparación de la tostadora da en el clavo totalmente. Porque, a ver, el callejón sin salida de la neurociencia siempre ha sido la inaccesibilidad. El cerebro humano es el órgano más complejo y el más protegido del cuerpo. Claro, está dentro de un cráneo, no es moco de pavo. Exacto. No se puede hacer una biopsia de cerebro vivo a la ligera para ver cómo empieza el Parkinson. Y esto obligaba a la ciencia a depender de cerebros cedidos post-mortem. Ya cuando ya es demasiado tarde. Ese es el problema. Estudiar un cerebro cuando el paciente ya ha fallecido significa llegar a la escena del crimen décadas tarde. La pérdida celular en ese punto es tan masiva que resulta imposible entender qué desencadenó la enfermedad en sus etapas iniciales. Faltaba el modelo adecuado. Pero es ahí donde la historia da un giro que es una auténtica pasada. Hay que viajar en el tiempo, al año 2006. Ojo a esto, sí. El año de los famosos factores. Exacto. Ese año se descubren los famosos factores de Yamanaka. Este es uno de esos momentos donde la biología hace pura magia. O sea, se descubre que es posible coger una célula de la piel o de la sangre de cualquier persona, aplicarle un cóctel de 4 genes específicos y borrarle el disco duro. Se la reprograma genéticamente. Sí, se la devuelve a su estado embrionario original. Las bautizaron como células madre pluripotentes inducidas, las letras I, P, S, C en inglés. De repente, la ciencia tenía la receta para fabricar cualquier célula del cuerpo. Que se dice pronto, ¿eh? Ya ves. Y con esta base, entre 2013 y 2014, investigadores como Madeleine Lancaster y Jürgen Knoblich dieron el siguiente paso lógico:
En vez de cultivar esas neuronas recién creadas en una placa de plástico plana, en 2 dimensiones, las dejaron flotar. Para que se autoorganizaran en 3 dimensiones. Y así nacieron los organoides cerebrales. Desde entonces, bueno, se han usado para estudiar de todo, desde cómo afecta el virus del Zika al feto hasta los daños neurológicos del COVID-19. Es una locura. Vale, pero aquí es donde me toca frenar un poco y hacer de abogado del diablo, que para eso estoy. Yo soy muy escéptico con los tiempos. Si la tecnología de reprogramación de Yamanaka existe desde 2006 y la capacidad para crear estos organoides tridimensionales es una realidad desde 2013, Ya sé por dónde vas. es que surge una pregunta obligatoria. ¿Por qué no se ha erradicado ya el Parkinson? A ver, si estos modelos son réplicas tan fiables, los ensayos de nuevos fármacos deberían haberse disparado. ¿Cuál es la barrera de cristal que ha mantenido todo esto atascado durante más de una década? Esa es la pregunta del millón, desde luego. Y justo ahí es donde entra el artículo de Mohamed y su equipo. O sea, entran como un elefante en una cacharrería para responder a eso. Porque el artículo lo detalla con una crudeza logística brutal. Y es que el problema nunca fue la creación del tejido en sí, era la escala y la reproducibilidad. Claro, el hacerlo a lo grande. Exacto. Hasta ahora, cultivar organoides cerebrales era un proceso súper artesanal, un trabajo de orfebrería celular carísimo, que requería técnicos hiperespecializados pipeteando a mano día tras día, pozo a pozo. Una locura de trabajo, la verdad. Y el enemigo mortal de la ciencia artesanal es la variación entre lotes. Si el objetivo es probar un nuevo fármaco, se necesita que todos los pacientes de prueba sean idénticos. Tienen que ser clones prácticamente. El estudio señala un dato escalofriante. Para realizar un ensayo clínico de alto rendimiento en condiciones, hacen falta más de 500 organoides del mesencéfalo humano de una sola vez. Uf, producir 500 minicerebros idénticos a mano. Es que es una pesadilla logística insostenible. Totalmente. Así que el problema pasaba de ser un reto puramente biológico a ser un reto de estandarización, casi de ingeniería de materiales. Y la solución a ese reto de ingeniería es lo que parece sacado del catálogo de una tienda de tecnología del futuro, aunque en realidad es brillante por su sencillez. La gran estrella del artículo es un dispositivo desarrollado por una empresa llamada Enuvio. El famoso EVE-DISC 948. Ese mismo. A simple vista, podría parecer un posavasos raro de silicona, pero es el corazón de esta microfábrica. Sí, y para entender por qué funciona, hay que mirar las especificaciones técnicas del disco, porque está fabricado en PDMS, polidimetilsiloxano, que es, un tipo de polímero de silicona muy flexible y altamente biocompatible. Y las medidas son súper precisas, ¿no? Mide exactamente 52 milímetros de diámetro y está diseñado a propósito para encajar en las placas de cultivo estándar de cualquier laboratorio. Pero la genialidad de verdad está en su topografía microscópica. La superficie cuenta con 948 micropocillos asimétricos. 948, madre mía. Y cada uno de estos agujeros diminutos tiene un volumen de apenas 1 milímetro cúbico. O sea, es literalmente como un molde para hacer magdalenas microscópicas de altísima tecnología. Es una analogía perfecta, pero con un detalle químico crucial, ¿eh? Toda la superficie del disco está recubierta con un polímero llamado ácido plurónico F127, a una concentración del 5%. Y supongo que eso no es un capricho estético. Para nada. Las células humanas tienen una tendencia natural, casi inevitable, a pegarse a las superficies planas y expandirse. Y este ácido plurónico funciona creando una interfaz de ultra baja adherencia. O sea, actúa como una especie de teflón biológico, ¿no? Exacto. Al no poder agarrarse al plástico del fondo, las células se ven obligadas a agarrarse las unas a las otras. ¡Qué pasada! O sea, obligan a las células a socializar porque no les queda otro remedio. Se resbalan del fondo y dicen, pues nos pegamos entre nosotras. Es supervivencia celular básica. Pero claro, la teoría suena muy bien. Lo que a cualquiera le interesaría saber es cómo es el día a día en el laboratorio con esta tecnología. ¿Cómo pasamos de un tubo de ensayo lleno de líquido a casi 1000 estructuras cerebrales funcionales? Ahí es donde entra el protocolo del artículo. Un protocolo súper estricto, sí. Un verdadero baile celular que dura 8 días. El día 0 es súper crítico. Se parte de colonias de células madre pluripotentes que tienen que estar prístinas, o sea, con menos de un 5% de diferenciación prematura. Un material de primera calidad.
Y a eso se le echa una enzima llamada acutase. Sí, la función de la acutasa es vital ahí, porque, a ver, las células madre tienden a formar grupos pegajosos de forma natural, y esta enzima actúa como unas tijeras químicas muy suaves. Disuelven las uniones entre ellas sin dañar sus membranas. Claro, y convierten esa masa en una especie de sopa de células individuales y libres. ¿Una sopa celular? ¿Vale? Pues una vez que tienen esa sopa, vierten 9,5 millones de células vivas sobre el disco de silicona. Y aquí viene el paso que, leyendo el artículo, a mí me pareció una locura absoluta. La centrifugadora. Sí, cogen este disco con los 9,5 millones de células y lo meten en una centrifugadora a 1.200 revoluciones por minuto durante 10 minutos. A ver, desde el desconocimiento más absoluto, someter a células madre a esa fuerza bruta giratoria no equivale a meterlas en una batidora. Suena de loco, sí. ¿Cómo sobreviven a eso sin reventar? Es una reacción muy lógica, porque suena a un castigo físico tremendo. Pero hay que entender la física de fluidos a nivel microscópico. A esa escala, las células flotan en el medio de cultivo casi como motas de polvo en el aire. Tienen muy poca masa. Ah, vale, no pesan casi nada. Claro. Entonces, la fuerza centrífuga de 1.200 revoluciones no las aplasta contra la pared de la célula. Lo que hace es vencer la resistencia del líquido y las empuja suavemente, pero con firmeza, hacia el fondo de los 948 pocillos. Es un empaquetamiento forzado. Exactamente. Garantiza que en cada pocillo caiga exactamente la misma cantidad de células. Esto forma lo que se llaman cuerpos embrionarios, que son perfectamente uniformes en tamaño. Y, ojo, sin ese paso, algunos pocillos tendrían 100 células y otros 10.000, y eso arruinaría la estandarización. Entendido. Así que la centrifugadora es en realidad una máquina de precisión para repartir pesos a nivel microscópico. Aclarado esto, el protocolo avanza. Entre el día 2 y el día 4, a estos grupos de células apretujadas se les empieza a bañar en algo llamado medios de inducción neuronal. El mapa químico, digamos. Básicamente sí. Les entregan un mapa químico, les inyectan factores de señalización específicos del mesencéfalo que literalmente les gritan: «Oye, ya no sois células de la piel, ahora os toca convertiros en la región del cerebro que controla el movimiento y produce dopamina». Es fascinante cómo se comunican. Pero la verdadera prueba de fuego, la que genera una tensión increíble incluso al leer el artículo, ocurre el día 7. El día 7. Ese día introduce el matrigel, que es, sin exagerar, uno de los componentes más complicados de manejar en toda la biotecnología moderna. Exacto. El matrigel es como un andamio de proteínas, imita a la gelatina natural que rodea las células dentro del cuerpo humano, proporcionando una estructura en 3 dimensiones para que las neuronas puedan echar sus raíces, los llamados brotes neuroectodérmicos. Pero tiene trampa. Vaya si la tiene. El artículo subraya repetidamente un detalle técnico que da escalofríos. Hay que aplicarlo en frío absoluto, a 4 grados centígrados. Madre mía, qué tensión. Los investigadores tienen que usar pipetas que salen directamente de la nevera. Si el ambiente o el disco están mínimamente calientes, el gel se solidifica dentro del tubo en cuestión de segundos. Y ¡hala! Todo el lote de organoides se va a la basura. Es ciencia trabajando al filo de la navaja térmica. Un estrés constante. Y una vez que sobreviven a ese encapsulado frío, se llega al día 8. Aquí es donde los sistemas estáticos tradicionales fracasan estrepitosamente. A ver, si se dejan casi 1.000 organoides metidos en un disco de silicona de 52 milímetros, a medida que crezcan, van a consumir todos los nutrientes del líquido que los rodea rapidísimo. Se mueren de hambre, básicamente. De hambre y de asfixia. Porque el oxígeno simplemente no tiene la capacidad de difundirse a través de un líquido estático para llegar al centro del tejido. Las células del núcleo del organoide morirían asfixiadas. Y por eso, el día 8 es el día de la gran migración. El disco de pocillos ha cumplido su misión de molde, pero ya no sirve. Así que los investigadores cogen el disco flexible con unas pinzas, lo invierten sobre una placa nueva con líquido fresco y lo agitan con cuidado. ¿Como desmoldar unos hielos? Exacto, como si fueran hielos saliendo de una cubitera. Caen cientos de organoides encapsulados. Y después usan una técnica súper análoga. Cogen una pipeta, le rompen la punta a propósito para que el agujero sea más grande y no raspe los bordes del tejido y los absorben suavemente. ¿Y a dónde van a parar?
Pues el destino es un bioreactor giratorio de 500 mililitros. Los meten dentro, lo colocan sobre un agitador magnético dentro de una incubadora a 37 grados, que es la temperatura del cuerpo humano, claro, y lo ponen a dar vueltas, concretamente a 42 revoluciones por minuto. Y de nuevo, aparece una paradoja mecánica tremenda. O sea, se ha insistido en que estos minicerebros en desarrollo son extraordinariamente frágiles, tanto que hay que cortar la punta de una pipeta para no arañarlos. Sí, son de mírame y no me toques. Sin embargo, el siguiente paso es lanzarlos a un matraz giratorio a 42 revoluciones por minuto de forma ininterrumpida. A ver, cabría esperar que esa turbulencia constante, el choque contra el vidrio, destrozara las conexiones sinápticas recién formadas. Cualquiera lo pensaría. Es como meterlos en una lavadora. Pero resulta que esas revoluciones son la salvación absoluta. Hay que pensar en cómo funciona un cerebro humano de verdad. Está atravesado por miles de kilómetros de vasos sanguíneos que bombean oxígeno y comida a presión. Claro, y estos organoides no tienen venas. Ninguna. Así que, en lugar de intentar forzar el alimento hacia adentro con venas que no existen, el matraz giratorio crea un flujo dinámico. Es como sumergirlos en un río constante de sopa nutritiva. Al girar, el líquido baña la superficie del organoide continuamente, renovando el oxígeno disponible en la frontera del tejido. Ah, y eso permite que penetre más. Exacto. Permite que el oxígeno penetre mucho más profundo por simple difusión. Para este momento, los minicerebros ya miden unos 500 micrómetros de diámetro. Sin ese río giratorio que simula un sistema circulatorio básico, el centro se pudriría por necrosis. Esa es la mecánica de supervivencia. Pero claro, aquí es donde la ciencia exige pasar de la teoría al microscopio. Yo sigo en mi papel de escéptico. Adelante, ponme a prueba. Se ha detallado la ingeniería del proceso, la estandarización con los micropocillos, la oxigenación en el bioreactor, pero la fase de validación es la verdadera prueba del algodón. ¿Son realmente fragmentos de cerebro humano? ¿O se han cultivado 1000 bolas de células metabólicamente activas, pero que no sirven para nada? Aquí, los datos empíricos del artículo tienen que hablar. Y vaya si hablan. Los números justifican todo este esfuerzo titánico. A ver, partiendo de los 948 pocillos iniciales, logran generar y mantener viables entre 650 y 714 organoides íntegros en los matraces giratorios. Que es un montón. Es un rendimiento constante de entre el 65% y el 70% por cada lote. Y la viabilidad se pone a prueba en el día 50. Utilizan citometría de flujo. Que es una técnica fascinante también. Sí, es una técnica que desarma un organoide y hace pasar sus células literalmente una por delante de un rayo láser para contarlas y evaluar su estado. ¿Y qué salió de ahí? El resultado es una media de 106.674 células por organoide, con una supervivencia masiva del 81,3%. El volumen y la viabilidad están garantizados. O sea, logran poblaciones celulares del tamaño de una ciudad pequeña en cada milímetro cúbico. Pero lo que resulta verdaderamente hipnótico es cuando los investigadores deciden mirar qué tipo de ciudadanos hay en esa ciudad microscópica. Los marcadores, claro. Toman muestras, les aplican tinciones fluorescentes y realizan análisis genéticos. Y los marcadores que se iluminan son espectaculares. Encuentran neuronas maduras y funcionales marcadas con una proteína llamada MAP2. Neuronas de verdad, vamos. Neuronas de verdad. Encuentran astrocitos. Esas células con forma de estrella, que son como el equipo de mantenimiento y soporte vital del cerebro, marcados con la proteína S100 beta. Y el premio gordo, la razón de ser de todo este experimento. Detectan una población gigantesca de neuronas dopaminérgicas. Para saber qué son ellas, buscan huellas genéticas específicas, como los marcadores TH o LMX1A. Letras raras para la mayoría, ¿sí? Sí, letras raras, pero ¿por qué importan? Porque son los planos de construcción biológicos de la dopamina. Ver estos marcadores encendidos significa que esas células no son neuronas genéricas. Son fábricas de dopamina totalmente operativas. A ver, la presencia de los marcadores confirma la identidad genética, sin duda. Pero la identidad genética no siempre garantiza el funcionamiento a largo plazo. Para afirmar categóricamente que estos minicerebros modelan el mesencéfalo humano real, se requiere ver actividad metabólica madura. Y aquí viene mi parte favorita de todo el artículo. A ver, cuéntame. Un detalle que es una auténtica locura y que ocurre alrededor del día 100 de cultivo en el bioreactor.
los investigadores empiezan a notar una acumulación espontánea de gránulos oscuros dentro de los organoides. Gránulos oscuros. Se llama neuromelanina. En el cerebro humano de un adulto, la sustancia negra, se llama así precisamente por este pigmento. Claro, el residuo metabólico. Exacto. Es un residuo, una especie de humo biológico que producen las neuronas dopaminérgicas cuando trabajan duro fabricando dopamina a lo largo de los años. Y estos organoides, flotando en un cristal en un laboratorio, estaban generando su propio pigmento negro natural. Estaban envejeciendo y funcionando exactamente igual que el cerebro de un humano sano. Pues sí, la producción de neuromelanina es una prueba irrefutable de funcionalidad metabólica madura. Sin embargo, aquí el artículo señala otro reto técnico inmenso. Estudiar estas conexiones en 3D en un tejido opaco y pigmentado es muy complicado. Es que no se ve nada a través de esa mancha negra. Claro. Y si se corta el organoide en láminas finas para ponerlo bajo un microscopio tradicional, pues se destruye la red tridimensional que tanto ha costado cultivar. Y para solucionar eso, el equipo saca un as de la manga alucinante. Una técnica química llamada Cubic. Es de locos. Resulta que lo que hace que la carne o el tejido cerebral sea opaco a la luz son principalmente los lípidos, las grasas que componen las membranas celulares. La grasa es lo que estorba visualmente. La técnica Cubic es esencialmente un baño químico que disuelve y extrae esos lípidos sin destruir la estructura de proteínas del tejido. Al quitar la grasa, que es lo que difracta la luz, el organoide se vuelve literalmente transparente, como si fuera de cristal. Madre mía, tejido cerebral transparente. Una pasada. Una vez que es translúcido, pueden dispararle láseres de microscopía confocal y ver a través de él. Generan un mapa en 3 dimensiones perfecto de cada conexión neuronal sin tener que meter el bisturí para nada. El escáner en 3 dimensiones aporta una claridad estructural asombrosa, la verdad. Pero, volviendo a la perspectiva analítica, hay un último demonio que exorcizar en este artículo. La homogeneidad. ¡Ay, la dichosa homogeneidad! Es que, como se planteó al principio, la ciencia artesanal fallaba porque un minicerebro no se parecía al siguiente. Si en esta microfábrica un organoide tiene un 80% de células productoras de dopamina y el organoide que flota a su lado solo tiene un 10%, el sistema sigue sin servir para probar fármacos. El ruido estadístico sería inaceptable. Ya, sería un desastre. ¿Y qué dicen los datos sobre la uniformidad? ¿De verdad consiguen que casi 1000 organoides salgan cortados por el mismo patrón? Pues mira, los datos del software de análisis de imagen, el Cell Profiler, son contundentes al respecto. Miden la proporción exacta entre las neuronas dopaminérgicas, el marcador TH, y las neuronas estructurales generales, el marcador MAP2. Vale, la proporción entre las dos. Exacto. Y al analizar muestras aleatorias de diferentes lotes, el ratio se mantiene clavado en torno a 0,5 en todos los organoides. Significa que la densidad y proporción celular es consistente, estable y totalmente predecible. Ese ratio de 0,5 es la victoria definitiva de la estandarización. Llegar al final de este recorrido deja una sensación de vértigo intelectual. Porque, a ver, si los datos son irrefutables y han conseguido crear esta escalabilidad, ¿significa que estamos asistiendo a la muerte de la biología artesanal? Un cambio de paradigma total. Lo verdaderamente revolucionario de este artículo no es que usen robots de millones de euros. Utilizan discos de silicona, centrífugas estándar, líquidos enzimáticos y matraces con imanes que dan vueltas. Con una infraestructura que es, en términos científicos, bastante accesible, laboratorios de todo el planeta pueden tener reservas infinitas de tejido cerebral vivo. Y las implicaciones de esa accesibilidad nos llevan a los llamados cribados de alto rendimiento, en inglés el High Throughput Screening. Hay que imaginar el escenario. Se cultivan 1500 organoides cerebrales idénticos. 1500 de una vez. Y ojo a esto. El artículo incluso menciona que ya están usando líneas celulares con mutaciones genéticas específicas de pacientes con Parkinson, como la famosa mutación A53T del gen SNCA. O sea, minicerebros con el Parkinson ya programado. Es decir, se pueden cultivar miles de minicerebros que ya llevan la enfermedad programada en su código fuente, esperando activarse. Si se enfrentan esos 1500 cerebros enfermos a 1500 fármacos diferentes al mismo tiempo, el proceso empírico de ensayo y error se acelera a una velocidad nunca antes vista. Es que la medicina personalizada y de ultraprecisión
Pasa del terreno de las promesas al de las matemáticas puras. Totalmente. Es alucinante. Te hace pensar que muchas veces el obstáculo para curar una enfermedad no es que falte genialidad teórica, sino que falta puramente ingeniería de procesos. Logística pura y dura aplicada a la biología. Esa es la gran moraleja del estudio, estoy convencido. A menudo se busca la respuesta en el descubrimiento de una molécula mágica, pero los verdaderos héroes en la sombra del avance médico son la estandarización y la escala. Un simple posavasos de polímero biocompatible con 948 agujeros microscópicos, unido a un flujo de líquido constante, tiene el potencial real de ser la herramienta que acorte la distancia entre aliviar los síntomas de una enfermedad neurodegenerativa y encontrar su cura definitiva. Para cerrar esta inmersión hay que dejar una idea flotando en el aire. Algo para pensar profundamente cuando termine el programa. Hoy, con este artículo, se ha demostrado que la ciencia puede imprimir en masa la región del mesencéfalo. Logran cientos de réplicas exactas de la sustancia negra. Sí, un logro inmenso. Pero, con la velocidad a la que avanza la tecnología de microfluidos y bioreactores, ¿cuánto faltará realmente para que se puedan cultivar 10 regiones diferentes del cerebro humano en paralelo? Y luego conectarlas físicamente mediante canales microscópicos dentro de un superbioreactor. Simular un cerebro completo. Exacto. ¿Qué pasa cuando logremos simular farmacológicamente y en tiempo real las reacciones de un sistema nervioso completo interconectado de alguien que ni siquiera ha nacido? A todas las mentes curiosas que están ahí fuera explorando estos conceptos, gracias por acompañarnos en este viaje. Ha sido un placer desgranar esto hoy. Una invitación abierta a suscribirse a El Salto de Pegasus, Ciencia para Mentes Curiosas, para seguir expandiendo los límites de lo posible. Hasta la próxima inmersión.